Bueno, estimados estudiantes, estamos revisando el tema 5, diferentes formas de pago. Estamos estudiando aquellas formas diferentes del pago natural, normal, tal vez diríamos ordinario, que acontece. ¿Cuál es ese pago natural, normal? Es la ejecución de la prestación de vida de acuerdo a lo pactado, a lo acordado. Es decir, que cumple con el principio de identidad, principio de integridad. De este modo hablamos de un cumplimiento en especie, exactamente lo acordado. Sin embargo, en este tema vamos a observar que hay diferentes modos de pago que la ley que nos permite poder ejecutarlo. Ahí hemos visto entonces en una primera figura que es la dación de pago. La dación de pago, denominada por los romanos como datio solutium, Cineo la denominaba datio insolutum. ¿En qué consiste? La dación de pago es una forma de extinguir la obligación cuando el deudor cumple o paga lo debido a su acreedor con una prestación distinta a lo pactado, siempre que el acreedor dé su consentimiento. De este modo podemos ver que la voluntad del acreedor puede permitir al deudor cumplir con una prestación diferente de lo acordado. Eso está en el artículo 307. Puede ser considerado un pago cuando el acreedor así lo quiere. También hablamos de la dación de pago necesaria cuando el cumplimiento es sin el consentimiento del acreedor. Pero esto es judicialmente tramitado. Es decir, que el juez va a autorizar que se pueda cumplir la obligación con una prestación distinta, manteniendo un equilibrio económico y de acuerdo al artículo 309, debe haber un impedimento que sufre el deudor para no poder cumplir con la prestación debida, pues exacta a lo acordado. Esto no quiere decir tampoco que el deudor tiene ya abierta esta vía para cumplir de otra manera la prestación, sino que el juez va a valorar, va a considerar si esta prestación, si esta otra prestación puede ser pagada, ¿no?, a la prestación principal y verificar, claro, el impedimento que sufre. Listo, ahí tenemos dos clases de dación de pago, voluntaria y necesaria. Los elementos de la dación de pago o la obligación válida y legítima, el animus solvendi, el objeto diferente de lo pactado, debe haber consentimiento del acreedor, capacidad de obrar de las partes. Todo esto lo hemos revisado, estamos haciendo un repaso nada más. Se la confundía a la dación de pago con otras figuras jurídicas como ser la novación, porque la novación es extinguir una obligación creando una nueva, pero la dación de pago no crea una nueva obligación, sino extingue la obligación. Se la confundía con la compra-venta, también con la permuta, porque pareciera que estuviera intercambiándose una prestación por otra, como si estuviera vendiéndose, pero la compra-venta es una transmisión de la propiedad a cambio de dinero. Aquí el deudor pues no está transmitiendo la propiedad de, de algún objeto del cuerpo cierto y determinado, simplemente la está intercambiando en su ejecución. Por eso tampoco es permuta. Efectos de la dación de pago: se extingue la obligación principal y accesoria. Ahí vemos que se extingue el débito, deber, garantía, responsabilidad. También se extinguen las garantías reales, serían obligaciones de accesorias de garantía. Se liberan. En el caso que la dación de pago haya sido la entrega de un
objeto de cuerpo cierto y determinado, el deudor debe garantizar que el objeto que se está entregando es de su propiedad para empezar, que nadie reclame ningún derecho sobre este y debe garantizar la evicción y saneamiento correspondientes. ¿Listo? Bueno, esta es la dación de pago. Vamos a ir a revisar ahora otra figura, otra forma de pago. Aquí llamamos la oferta de pago seguida de consignación. Oferta de pago seguida de consignación. A ver, la oferta de pago es aquella institución jurídica que establece o que procede ante la negativa del acreedor de recibir el pago. Entonces, la oferta de pago procede cuando el acreedor, sin un motivo justificado, niega recibir el pago. Por lo tanto, el deudor, a través de la autoridad judicial, el juez, consigue su liberación ejecutando, cumpliendo la prestación debida. Era conocida en la doctrina como oferta real de pago o depósito. En esta situación, estimados, puede ser que el acreedor de mala fe, ¿no? El accipiens de mala fe, no quiera recibir el pago. Entonces, al no querer recibir el pago, estaría generando que el deudor no pueda ser liberado cumpliendo la prestación. Es por esa razón que esta figura aparece como un modo de defensa que tiene el deudor, de cumplir la prestación y quedar libre. Porque puede ser por causa injustificada del acreedor que el deudor no pueda quedar liberado debido a que no quiere recibir el pago. Vamos a ver en dos partes este punto. En primer lugar, vamos a ver la oferta de pago. Es una oferta como su nombre indica. Luego viene la consignación. Consignación que sería un depósito. Una entrega, aquí ya se transmite algo. El concepto, en primer lugar, de oferta de pago. Como su nombre indica, oferta de pago es el ofrecimiento que hace el deudor a su acreedor. El ofrecimiento que hace el deudor a su acreedor para cumplir con su débito. Este ofrecimiento lo hace el deudor cuando el acreedor rechaza sin ningún motivo el pago ofrecido por el deudor. Hemos visto que anteriormente también que el acreedor tiene el derecho de no recibir el pago cuando el deudor quiere cumplir con otra prestación, por ejemplo, o cuando no es la totalidad. Tiene esa facultad legítima el acreedor de rechazar el pago cuando no cumple con las exigencias de la prestación. Sin embargo, cuando el acreedor injustificadamente rechaza recibir el pago, lo que estaría produciendo es un perjuicio al deudor, porque el deudor no puede quedar todo el tiempo vinculado jurídicamente. Tiene el derecho el deudor de quedar libre. Es así, mire que vamos a ver una figura muy diferente e interesante. He escuchado que el deudor queda en mora. Tal vez en un momento de desesperación, algunos acreedores han pintado paredes con nombres diciendo deudor moroso. Bueno, es que los deudores cuando incumplen son morosos. Vamos a hablar de la teoría de la mora después. Pero también tenemos acá la figura del acreedor moroso. Mora del acreedor.
Messineo y Planiol decían que el pago no solamente es una obligación. Eso es lo que vamos a aprender ahora. El pago no solamente es una obligación del deudor. El cumplir la prestación no solamente es una obligación, sino también constituye un verdadero derecho del deudor de liberarse de la obligación. Entonces tenemos que nosotros ver al pago, a la ejecución de la prestación debida como una obligación, pero por el otro lado también es un derecho. A ver, vamos a dar algún ejemplo, ¿no? Fuera de nuestra materia. A ver, si nos vamos a materia de familia. Una asistencia familiar. Entendemos que es una obligación, en la mayoría de los casos, dirigido al progenitor, al padre, para que cumpla con el pago de la asistencia familiar. Es una obligación, ¿no es cierto? Pero ahora veámoslo como aquí lo está viendo Messineo y Planiol. La asistencia familiar no solamente sería una obligación, sino también sería un derecho que tiene el padre, el progenitor, para poder cubrir las necesidades, ¿no?, de sus hijos. Bueno, interesante, ¿no? Si nos vamos a materia laboral, entendemos que el salario como pago, retribución por el trabajo que hace que hace el trabajador y que el empleado se encarga de esto, pues es una obligación. Pero veámoslo también que es un derecho. Bien, así tendremos el panorama completo de lo que es la obligación. La obligación precisamente es una carga, es algo que tiene que ejecutarse, pero también es un derecho a favor que tiene el deudor de liberarse de la obligación. Entonces, bajo esta característica, cuando el acreedor se niega a liberarlo, cuando el acreedor no quiere recibir el pago, por lo tanto no lo libera, entonces se lo constituye en mora y sus efectos jurídicos respectivamente. La constitución de mora lo avanzaremos después, pero ya produce efectos jurídicos. El constituir, establecer a una persona como moroso, deudor o acreedor, ya tiene consecuencias jurídicas. Vamos a leer el 327 y 328 del Código Civil. Ahí estamos en el 327, sección 3 de las ofertas de pago y las consignaciones, subsección 1 de la mora del acreedor. Condiciones. El acreedor se constituye en mora cuando, sin que haya motivo legítimo, rehúsa recibir el pago que se le ha ofrecido o se abstiene de prestar la colaboración que es necesaria para que el deudor pueda cumplir la obligación. Es decir, que el acreedor está impidiendo que el deudor cumpla con la prestación. Ahí podemos ver una mala fe de este acreedor porque busca perjudicar al deudor que no le permite liberarse de la obligación, cumpliendo la prestación, injustificadamente. Entonces, el acreedor será constituido en mora, acreedor moroso. 328. Efectos de la mora creditoria. Hay dos clases de mora, la mora debitoria y la mora creditoria. La mora debitoria, la vamos a avanzar después, tiene que ver con el incumplimiento que produce la conducta del deudor. Este incumplimiento genera perjuicios, genera consecuencias eh, negativas hacia el deudor. Mora creditoria, ¿no?
La mora debitoria es la del deudor, nada más. Vamos a verlo después. Ahora, ¿qué efectos produce la mora del acreedor? Cuando el acreedor está en mora, se lo establece, se lo instituye como moroso, se producen los siguientes efectos, los efectos siguientes. Uno, pasan a su cargo los riesgos de la cosa debida. De modo que si yo quiero entregar, por ejemplo, un vehículo y el acreedor no quiere recibir este vehículo, lo constituimos en mora, el vehículo lo dejamos en un garaje y si este vehículo sufre pérdida, deterioro, lo sufre a cargo, claro, los riesgos, el acreedor. Ya no será, ya no será algo que yo tenga como deudor que sufrir esta pérdida. Dos, no tiene derecho a los intereses ni a los frutos que no hayan sido percibidos por el deudor. Si yo quiero pagar y los intereses están subiendo y no me deja el acreedor, pues desde que se lo instituye como moroso, yo ya no pago intereses. Tres, debes resarcir los daños provenientes de la mora. Si es que al momento de negarse a recibir el pago, esto produjera daños y perjuicios al deudor, entonces tendrá que hacerse cargo de resarcir estos daños. Cuatro, el acreedor moroso también soporta los gastos de custodia y conservación de la cosa debida. Le decía, ¿no? En el caso de un vehículo, si quiero entregar el vehículo, de pronto no tengo yo un garaje, así que alquilo un garaje, pago cada día, digamos, 10 bolivianos. Entonces, el acreedor no quiere recibir este vehículo, yo estoy pagando cada día 10 bolivianos. Entonces, cuando se lo constituye en mora, estos gastos pasarán a cuenta del acreedor y cualquier gasto de conservación de la cosa debida. ¿Listo? Bueno, mire, ahí estamos viendo entonces los efectos de la mora creditoria, cuando al acreedor lo constituimos como acreedor moroso. ¿Perfecto? Esa es la mora del acreedor, estimados. Bueno, puedo explicarle un poco más tal vez en esta situación. Lo vamos a avanzar un poco más ampliamente cuando veamos el incumplimiento de la obligación. Esto es para el deudor moroso. Bueno, este es el acreedor. El acreedor, por lo tanto, no es lo mismo que esté en mora, que no esté en mora, o que esté o que no esté, no es lo mismo, ¿no? Tiene efectos jurídicos. Pero para constituirlo en mora, tiene que haber ahí un procedimiento, una tramitación, y eso es lo que estamos avanzando ahora, la oferta de pago. Así que judicialmente pasará de ser acreedor simple a acreedor moroso. Cuando ya está en esta calidad, ya hay consecuencias jurídicas, porque su ilegítima acción de no recibir el pago, pues está generando perjuicios. Judicialmente lo podemos constituir en mora y esta constitución de mora pues le produce efectos que no le son beneficiosos, ¿no? Ya está constituido en mora. Sería la situación jurídica cambiada. Por ejemplo, en materia penal, si a una persona la denuncian, estará como denunciado.
Pero si el fiscal ve que hay probabilidad de participación en un hecho delictivo que se ha cometido, entonces ya cambiará su situación jurídica a la de imputado. Y todavía si se recolectan elementos de convicción materiales, vendrá la acusación formal. Su situación jurídica cambiará a acusado y estará listo para el juicio oral. ¿Listo? Bueno, este es el efecto de la mora del acreedor, estimados estudiantes. Requisitos de la oferta de pago. Tiene que haber requisitos. En primer lugar, tiene que ser hecha por persona que es el deudor con capacidad de obrar. Ejercer por cuenta propia sus derechos subjetivos. No pueden ser entonces menores de edad o interdictos que hagan su oferta de pago. 2. El acreedor debe tener también la capacidad de obrar. No deben ser menores de edad también ni interdictos. 3. La oferta debe comprender la totalidad de la suma deudada. La totalidad. No se trata de que quiero pagar y no quiere recibirme el pago porque estoy pagando la mitad. Obviamente el acreedor tendrá todo el derecho de no recibir la mitad. No está obligado a recibir solo una parte de la prestación, tiene que ser la totalidad. Entonces, si es que yo voy a hacer una oferta de pago, tiene que ser en la totalidad de la suma deudada, ¿no? De la obligación en su conjunto. 4. La obligación debe ser exigible, es decir, plazo vencido sin condición pendiente. Exigible, entendemos que se produce la exigibilidad desde el momento del incumplimiento. Desde el momento del incumplimiento de la obligación, ya la prestación es exigible. Recordamos, ¿no? Ya estamos con el elemento de garantía, responsabilidad, haltum, porque la obligación ya ha vencido en el plazo. El deudor tiene que ejecutar la prestación debida, pero no lo ha hecho. Estamos en esa situación. Entonces, mire, excepcionalmente se podría ofrecer el pago faltando el plazo por una situación muy excepcional, reitero, ¿no? De fuerza mayor. Tal vez el deudor está a punto de viajar urgentemente, quiere cumplir con la prestación y el acreedor no le permite porque piensa que no es el plazo. Puede pedir al juez que reciba el pago, el acreedor. Antes, bueno, demostrando su situación. 5. La oferta debe hacerse en el lugar donde debía ejecutarse el cumplimiento. Esto es en cuanto a la jurisdicción. 6. Debe ser presentada ante la autoridad judicial. El juez es la autoridad competente. No existe otra entidad, estimados estudiantes. Las otras instituciones son entidades de conciliación, no pueden generar orden ni nada de aquello pues a ninguno de los involucrados. Bien, estos son los requisitos. 329 del Código Civil, vamos a irnos a revisar. 329, subsección 2 de las ofertas de pago. 329, requisitos. Parágrafo 1. Para que la oferta de pago sea válida, se precisa que, 1, se haga al acreedor capaz de recibir o a quien lo represente o esté autorizado a recibir el pago. Es el accipiens. Si el accipiens pues está con incapacidad, es muy normal que no pueda recibir el pago. Tiene que nombrarse entonces a una tercera persona como tutor representante, quien sí va a recibir el pago a nombre de este incapaz. 2.
se haga por persona capaz de cumplir válidamente, capacidad de obrar. 3, la oferta para que sea válida debe comprender la totalidad de la suma deudada y de las cosas debidas, la totalidad de los frutos, de los intereses, así como gastos líquidos y una suma suficiente para los no líquidos. Si es que hubiera prestaciones que no están líquidas, ah, puede puede haber más, tal vez una suma que esté dirigida a cubrir el monto aproximado de una prestación no líquida, que no se conoce cuánto es, con protesta del suplemento que pudiera ser necesario. Este es requisito importante, entonces, el punto 3. 4. El término esté vencido si se fijó a favor del acreedor, o que la condición esté cumplida si la obligación fuese condicional. Ahí vemos esta característica, ¿no? Tiene que ser una obligación de plazo vencido. Muy bien. 5. La oferta se haga en el lugar donde corresponda efectuar el cumplimiento. Si yo quiero hacer la oferta de pago eh, que nació en La Paz, no tengo por qué ir a Santa Cruz a hacer la oferta de pago. Tendrá que ser en el lugar donde corresponda. Esto en cuanto a la jurisdicción. 6. La oferta se haga por medio de la autoridad judicial competente. La autoridad judicial competente es el juez público en lo civil y comercial. Parágrafo segundo. La oferta debe estar subordinada al consentimiento del acreedor para redimir las garantías reales u otros vínculos sobre los bienes que limitan su libre disponibilidad. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los requisitos de la oferta de pago. Presentado ante juez público en lo civil y comercial. Tenemos clases de oferta. Tenemos la llamada oferta real y la oferta por intimidación. Esto tiene que ver con la naturaleza del objeto o la prestación. Por ejemplo, el dinero, puedo ofrecer dinero de manera, ¿no?, que lo pueda exhibir. Tengo el dinero, aquí está, señor juez, quiero cumplir con la prestación. En cambio, por intimación, obviamente, es el caso de un inmueble. ¿Cómo puedo yo mostrarle, mira, aquí está el inmueble? Los documentos, nada más, pero no puedo enseñarle o exhibir al juez, ¿no?, directamente. O más claramente en otro caso sería, por ejemplo, si el deudor está obligado a realizar alguna conducta, ¿no? O sea, obligaciones de hacer. ¿Cómo puedo exhibir el hacer? No se puede, ¿no? Por eso será por intimación en este caso. Cuando el deudor entonces no exhibe, ya, no exhibe el objeto porque no puede exhibirse, sino que solicita al juez que notifique al acreedor para que reciba el pago en el lugar y fecha determinados. No va a haber una exhibición de la cosa en este caso. Esto es porque obviamente no puede hacerse. La oferta es el ofrecimiento, estimados estudiantes. Entonces, ofrecemos, señor juez, queremos entregar aquí los $10,000 al acreedor y no está recibiendo el pago porque sin ningún justificativo. Entonces hacemos la oferta. Se le comunica al acreedor que se va a ejecutar la prestación en tal momento.
se le comunica que acepte la prestación. Esa es la oferta. 330, esto más leeremos, 330. Dice 330, oferta real y oferta por intimación. Parágrafo 1. Si la oferta, si la obligación tiene por objeto dinero, por ejemplo, ¿no? Títulos de crédito o de cosas fungibles a entregarse en el domicilio del acreedor, la oferta debe consistir en la exhibición de tales objetos ante quien corresponda. Se van a exhibir. Esa es la oferta real. Oferta real, esta palabra real viene de cosa. Oferta de la cosa. Oferta con intimidación. Parágrafo 2. En cambio, si se trata de cosas muebles o entregarse en un lugar diverso, la oferta se hace con estimación al acreedor para que la reciba previa su notificación en forma legal. En este caso, entonces, se está comunicando al acreedor para que pueda recibir la prestación. Se hace con estimación entonces al acreedor para que reciba previa su notificación legal. Ahora, ¿qué pasa, estimados? Mire, ahí acaba, ¿no? Esta parte de oferta. ¿Qué pasa si hacemos el ofrecimiento? Señor juez, a través de su autoridad solicitamos que pueda comunicar, hacer la notificación respectiva al acreedor para que reciba la prestación que ahora pues estoy exhibiendo. ¿Qué pasa si no contesta? Si no se presenta a recibir, ¿no?, la prestación. Entonces, nos vamos a la siguiente parte que es la consignación. Consignación es el ofrecimiento real, donde el deudor ya no solamente exhibe, ya no solamente muestra, sino que deposita. Aquí se entrega ante el juez el objeto de la prestación debida. Se va a entregar al juez el objeto de la prestación debida. Por lo tanto, al entregar este objeto, esta prestación al juez, ya está pagando el deudor. Ya es un pago en este caso, aunque el acreedor no lo está recibiendo, pero a través de este trámite, el deudor está cumpliendo con su obligación. Cuando es una suma de dinero, se lleva el depósito judicial o formulario, ¿no?, del depósito. En obligaciones de cuerpo cierto y determinado, como ser la entrega de un vehículo, una laptop, computadora, se lleva el objeto y el juez levantará un acta circunstancial que recibe este objeto y se nombra a un depositario. Este depositario será el que custodie la cosa. Entonces, si yo quiero entregar un vehículo y no quieres recibirlo sin ningún motivo, el acreedor voy ante el juez para solicitar el cumplimiento de la prestación, comunicando, no haciendo la oferta al acreedor que en tal fecha vamos a entregarle el vehículo. Si el acreedor no se presenta, no se manifiesta, entonces este vehículo a través del juez se lo va a entregar a un depositario, a alguien que lo va a custodiar, que lo va a mantener. Y el acreedor podrá recogerlo de ahí pagando los gastos respectivos. En obligaciones de hacer, el juez señala el lugar y fecha de ejecución.
Cuando es de hacer, obligaciones de hacer, de no hacer es algo permanente. Cuando es de dar, entonces podemos exhibir la cosa, ¿no? Darlo en depósito. Muy bien, esta es la consignación. Sería visto, ¿no? Como un siguiente paso después de que el acreedor no ha respondido a la oferta de pago. Requisitos para la consignación. No se olvide, consignación es ya entregar, depositar una cosa, ¿no? Artículo 331, enseguida leemos. Requisitos, dice uno, debe haber una intimación previa legalmente notificada al acreedor, con día y hora de la ejecución de la prestación. Tiene que comunicarse al acreedor. No puede ejecutarse sin esta notificación. Es importante tomar en cuenta esto. Dos, el deudor debe entregar la totalidad de la suma adeudada más frutos, intereses en suma líquida y una parte de dinero para la suma o parte ilíquida. Hasta ahí tenemos una similitud con la oferta de pago. La oferta es total. 3, debe haber un acta del funcionario público de todas las cosas ofrecidas. Por Secretaría de Juzgado se va a levantar entonces un acta a través del cual se conocerá todos los objetos, etcétera, títulos que se entregue, que se lo deposite, ¿no? Junto con el nombramiento del depositario. Listo, la oferta de pago y consignación se sustancia como un proceso voluntario de acuerdo al 487 del Código Procesal Civil. Listo, vamos a ver, vamos a revisar el Código Procesal Civil. Es un proceso voluntario. A partir del artículo 448 del Código Procesal Civil, se estudia los procesos voluntarios. El Código Procesal Civil está dividido en dos libros. Un libro primero que habla del proceso del procedimiento de los actos procesales. Un libro segundo que habla de las clases de procesos que hay. Como usted mira acá, estamos en el título 7, o sea que es un proceso diferente a los anteriores, es un proceso voluntario. Vamos a hablar un poco para que usted tenga la noción, ¿no? ¿Qué es un proceso voluntario? Procedencias solo se tramitarán en proceso voluntario asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses. En esos casos, entonces, procede este proceso voluntario. Si, por ejemplo, el acreedor dijera, pues que no corresponde hubo, digamos, una falsedad en el documento, entonces tendremos que ir a otro proceso. Ya no es un proceso sin conflicto, sino más bien hay conflicto, hay oposición de intereses, entonces ya no va a proceder. Pero si no hay ninguna adversidad, ningún reclamo, entonces se va a ejecutar la prestación debida a través de la oferta de pago seguida de consignación. El 449 dice objeto. Los procesos voluntarios tendrán por objeto, 1,
Asegurar la realización válida y legítima de determinados actos jurídicos. Controlar la legalidad de ellos. En este caso, como se trata de un pago, al realizarse este pago ante el juez, se tendrá considerado un pago legítimo. 2. Comunicar formalmente ofertas, iniciativas u otros actos de voluntad. Y comunicar formalmente ofertas. Esa palabra formalmente quiere decir que va a ser un acto que tenga el valor legal y que pueda ser demostrable. 450. Enunciación. Son procesos voluntarios los siguientes. ¿Cuáles son procesos voluntarios? Aceptación de herencia, apertura, comprobación, publicación de testamento, aceptación de la herencia con beneficios de inventario, renuncia de herencia, sucesión del Estado, desaparición y muerte presunta. Tendríamos 5 procesos voluntarios que tienen que ver con materia sucesoria. Luego viene desaparición y presunción de muerte, mensura y deslinde. 8, oferta de pago y consignación. Ahí usted puede ver en el punto 8 que la oferta de pago y consignación es parte de un proceso voluntario. Muy bien. 9, traducción de documento en idioma extranjero. 10, inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el registro de derechos reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por ley especial. 11, otras señaladas por ley. Bueno, vamos a ir ahora sí directamente. Tenemos la tramitación sucesoria. Sucesión, seguimos sucesión, desaparición, muerte presunta. Otros procesos voluntarios. Y el 487 dice, capítulo quinto, oferta de pago y consignación. Ahí vamos a encontrar entonces cuál es la tramitación, cómo es la tramitación de una oferta de pago y consignación. Bueno, lo que vamos a hacer, estimados, espero que no le confunda, este tema 5 lo vamos a revisar, lo vamos a llevar al segundo parcial. ¿Listo? Pero también vamos a hacer un esquema ya de este procedimiento, oferta de pago y consignación, que está aquí en el 487 del Código Procesal Civil. Dice oferta de pago, parágrafo 1. Observando los requisitos señalados por el Código Civil, la o el deudor podrá interponer demanda de oferta de pago. ¿Cuáles son esos requisitos, estimados, del Código Civil que hemos visto? La negativa de recibir la prestación por parte del acreedor de manera injustificada. Ese es el requisito. Por lo tanto, el deudor puede ofrecer la totalidad de la prestación de la obligación, más intereses, frutos, la suma líquida y una parte para la suma ilíquida si es que hubiere. Entonces, cumpliendo estos requisitos, presentamos, dice, demanda de oferta de pago. Bueno, técnicamente no sería demanda, ¿no? Porque no hay demandante demandado en un proceso voluntario. Sí hay un memorial, ¿no?, que presentamos de solicitud. Aquí sería mejor denominado solicitante y no demandante. Ya, bueno, son detalles, ¿no?, que nuestro código, nuestra ley, bueno, tiene algunas dificultades en este caso.
Listo, entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos con una solicitud. Lo voy a poner entre paréntesis porque el procesal civil dice eso, ¿no? Demanda. Cumpliendo los requisitos del Código Civil. Podemos poner esto, demanda con requisitos Código Civil. Solicitud presentada, ¿no? La presentamos entonces. 2. Si la deuda fuere dinero, acompañará comprobante de depósito judicial a la orden de la autoridad judicial, que comprenda la totalidad de la suma deudada, de los frutos, intereses, así como de gastos líquidos y una suma suficiente para los gastos no líquidos con protesta del suplemento que pudiera ser necesario. Tenemos dos posibilidades. Dos posibilidades puede que sea dinero. Si es dinero, debe ir acompañado de el depósito judicial. Hablamos de un depósito. Depósito con o de todo lo adeudado. Frutos, intereses, etcétera. Y es dinero. Parágrafo tercero. Si la cosa debida fuere de cuerpo cierto y determinado, en este caso, ya no es solo dinero, sino es un vehículo, puede ser un celular. Yo voy a colocar acá un objeto de cuerpo cierto. Lo puedo resumir así. Cuando es un objeto de cuerpo cierto, se pedirá a la autoridad judicial señalar día y hora para que en su presencia la o el acreedor reciba. O sea que ya no, el dinero se puede depositar, ¿no? Es un bien fungible. Cuando intercambiamos fungible quiere decir que los sustituimos, ¿no? Con otros billetes, monedas, etcétera. Así que si hago el depósito, pues ese depósito estará ahí. El dinero estará ahí. En cambio, si es un vehículo, no puedo entregar no es un bien fungible, ¿no? No puedo intercambiar o darlo esto de vehículo y me dan otro. No, no puede. Entonces, cuando es de cuerpo cierto y determinado, se pedirá a juez señalar día y hora para que en su presencia el acreedor reciba este objeto. Entonces, se solicita al juez señale día y hora para que el acreedor reciba la cosa. Así lo voy a resumir.
para que el acreedor reciba la cosa. Cuando es una oferta de cuerpo cierto y determinado. Bueno, mire, así tenemos que ir avanzando, ¿no? Leyendo y hacer nuestro esquema. Día y hora para que reciba el acreedor la cosa. Parágrafo cuarto. Si la cosa debida fuere de traslado difícil o imposible, ya no es un vehículo, no es algo más complicado, o debiere ser entregada en otro lugar, se pedirá señalamiento de día y hora y lugar determinados para que se haga efectiva la entrega. Si fuera un inmueble, queremos entregar un inmueble, el inmueble pues ya no podemos, ¿no? Llevarlo al juzgado para entregar. Entonces, tendremos que señalar o pedir que señale día, hora y lugar en el cual se va a realizar la entrega. Un celular, por ejemplo, se puede entregar, ¿no? Muy cómodamente. Lo exhibimos ante el juez y decimos, por favor, día y hora para que pueda entregar el celular. No vino, muy bien. Entonces nos vamos a la consignación. En este caso, un inmueble, el inmueble no podemos traerlo. Entonces acá tenemos día, se señale día y hora para que el acreedor reciba la cosa. Ahora, cuando es una cosa de difícil traslado, vamos a anotar esto. Sí, es una situación de dificultad. Cosa de difícil, perdón. Cuando es una cosa de difícil traslado, entonces también pedimos lo mismo. Día, ahora vamos a añadir algo. Se solicita al juez señale día, hora y lugar. Lugar para que el acreedor reciba la cosa. Ya será en otro lugar. En otras palabras, esto sería a instancia del juzgado, ¿no? Cuando es de cuerpo cierto determinado, cosas de difícil traslado, se solicita al juez señale día y hora y lugar para que el acreedor reciba la cosa. ¿Listo? Seguimos avanzando. Parágrafo quinto. Si existiera el proceso iniciado en el que disputa el cumplimiento, se discuta el cumplimiento de la obligación, la oferta de pago deberá efectuarse en dicho proceso. Esto sería en el caso de que ya hubiera un proceso judicial, ¿no? En otro juzgado que estaría ya obligado, entonces tendrá que cumplirse allá. ¿Listo? Bueno, en estos casos, después de haberse cumplido con el caso del dinero, con el depósito, en el caso de objetos de cuerpo cierto y determinado, también aquí vamos a ver que viene una etapa de audiencia. Esto es lo mismo, ¿no? De acá subimos también. Subimos también al mismo caso, ¿no? Audiencia. Llegamos finalmente a la audiencia. Vamos a marcar diferente. La audiencia.
Bueno, vamos a la audiencia. Estamos en la parte de oferta de pago. Estamos ofreciendo que el deudor reciba el pago. No se olvide. Audiencia. Parágrafo 1. La autoridad judicial, en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, que ya hemos visto ahí, concederá en traslado a la o al acreedor por 5 días. A ver, vamos a notar. ¿Qué es lo que viene antes? Bueno, aquí nos hemos adelantado. Una vez que se cumple con todo esto, tiene que haber un traslado. Traslado quiere decir notificar, dar a conocer, es un acto de comunicación. Traslado al acreedor. Se le comunica al acreedor esta oferta de pago. Concederá en traslado a la o al acreedor por 5 días, a cuyo vencimiento, con contestación o sin ella, señalará audiencia en el plazo de los 5 días siguientes. Entonces, aquí vamos a añadir algo más. Traslado al acreedor a los 5 días. Y después, aquí estamos. Con contestación, vemos con o sin contestación, se señala día y hora de audiencia. Si contesta o no contesta, entonces vamos a la audiencia. Ahora sí pasamos a la audiencia. Es importante, ¿no?, notificar al acreedor porque no podemos hacer algo a sus espaldas, ¿no? Estaría en un estado de indefensión. Nos tiene que comunicarse. Por eso el traslado a los 5 días, después de haber presentado todo esto, y después, con o sin contestación, se señala día y hora de audiencia dentro de 5 días, hemos leído, ¿no? Dentro de 5 días. Ahí viene la audiencia. Parágrafo 2. En la audiencia, ya estamos en la audiencia. En la audiencia, escuchando a las partes, la autoridad judicial, según los casos, podrá. ¿Qué es lo que puede? Ya estamos en la audiencia. Punto. Si la parte acreedora no concluyere, si no se presenta el acreedor a la audiencia, o si concurre, si viene, o si concluyendo no contradijere la oferta, declarará su validez. El juez va a declarar su validez. ¿Qué es lo que puede pasar en la audiencia? En la audiencia puede ser de que lo que puede pasar es que el acreedor no se presente. Él no se presenta.
no concurre, dice, no estoy usando un sinónimo. El acreedor no se presenta. Puede ser también que el acreedor se presenta y no contradice. Serían dos situaciones muy similares entonces. Número uno, el acreedor no se presenta. Número dos, el acreedor se presenta pero no contradice. En estos dos casos, pues la resolución va a ser una declaración. Ahí vamos a ver, ahí dice, se declara la validez. El juez declara la validez. Declara validez de todo el acto que se está llevando a cabo, es decir, del pago. El pago entonces será declarado como validez, como válido. Si no se presenta o si se presenta y no contradice. Dos, si la parte deudora no se presenta, mire, esto sería muy terrible, ¿no? Si la parte deudora no concurriere a la audiencia o si concurriendo la oferta de pago no se ajustare a los requisitos previstos, declarará la invalidez de la oferta con imposición de multa a la parte oferente, o sea, al deudor que está ofreciendo. Aquí tenemos dos otras posibilidades. Voy a recorrerlo un poco para que haya espacio. Hemos visto dos posibilidades. Aquí vamos a ver otras dos. Puede ser entonces dos situaciones. Estamos en la audiencia. En este caso, el deudor no se presenta. Este es el acreedor acá arriba, ¿no? El deudor no se presenta. O el caso que el deudor se presenta, pero la oferta no cumple con los requisitos. Bueno, usted lo va a acomodar de mejor manera. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, bueno, el juez va a resolver. ¿Qué es lo que va a declarar? Pero lo contrario, ¿no? El juez declara la invalidez. La invalidez más el pago de multa al oferente. Ahí tendríamos la conclusión de esta parte de oferta de pago, con imposición de multa a la parte oferente. ¿Está bien, estimados? Este sería el trámite de oferta de pago. Podemos decir la sustanciación
de la oferta de pago. Lo que hicimos es esto, ¿no? La tramitación, la sustanciación de la oferta de pago. Mis estimados, esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo están verificando cómo es. ¿Listo? Nos falta realizar la tramitación de la consignación. Esto lo haremos la siguiente clase, estimados.